Buen día, doctor y compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre el tema del cerebelo. El cerebelo, llamado también como cerebro pequeño, está situado en la base del cráneo, en la denominada fosa cerebelosa del hueso occipital, detrás de la protuberancia y el bulbo raquídeo, y debajo de la tienda del cerebelo, o tentorio, que lo separa de los dos hemisferios cerebrales. El cerebelo es considerado parte del sistema motor, siendo su función más importante la regulación de la actividad motora. También les vamos a hablar sobre la anatomía del cerebelo. El cerebelo está recubierto por la corteza cerebelosa y tiene un conjunto de núcleos cerebelosos profundos. Estos núcleos reciben proyecciones de la corteza cerebelosa y ellos mismos envían eferencias fuera del cerebelo, a otras partes del encéfalo. El cerebelo se encuentra detrás de la parte superior del tronco encefálico, donde la médula espinal se une con el cerebro y está formado por dos hemisferios, una región central llamada vermis. Cada hemisferio cerebeloso está unido a la superficie dorsal de la protuberancia por hacia de los axones, los pedúnculos pie pequeño, cerebelosos superior, medio e inferior. El cerebelo recibe información visual, auditiva, vestibular y somatosensitiva, y también le llega información acerca del movimiento de los músculos individuales dirigidos por el encéfalo. El cerebelo es relativamente pequeño, contiene aproximadamente la mitad de las neuronas que el cerebro, células especializadas que transmiten información a través de las señales eléctricas. En la superficie del cerebelo se pueden observar dos hemisferios. En la superficie del cerebelo contiene numerosos pliegues que se llaman folia, son láminas. Además, en la superficie del cerebelo podemos distinguir una serie de surcos que dividen el cerebelo en tres lóbulos. En el anterior, posterior y el flóculo nodular. Los podemos observar en esta imagen. La mayor parte del cerebelo está compuesto por sustancia gris que se encuentra en la superficie en la corteza cerebelosa, y esta a su vez rodea a la sustancia blanca. Ahora les vamos a hablar sobre la fisiología del cerebelo. El cerebelo consta de dos hemisferios, como lo habíamos mencionado anteriormente, y contienen varios núcleos profundos por debajo de la corteza cerebelosa arrugada y plegada. La parte medial del cerebro participa en control del sistema ventromedial. El lóbulo flóculo nodular recibe impulsos del sistema vestibular y proyecta axones en el núcleo vestibular. El vermis, localizado en la línea media, recibe información auditiva y visual del techo e información cutánea y sinestésica de la médula espinal. Envía sus impulsos al núcleo facial. Las neuronas del núcleo facial envían axones al núcleo vestibular y a los núcleos motores que hay en formación reticular. La corteza cerebelosa recibe la mayor parte de la información de la corteza cerebral, incluidas las cortezas motoras primarias y la corteza asociativa. Esta información se envía a la corteza asociativa y a la corteza cerebelosa a través del núcleo reticular tegmentario pontino. La zona intermedia de la corteza cerebelosa se proyecta en los núcleos impuestos que a su vez se proyectan en el núcleo rojo. De este modo, la zona intermedia influye en el control del sistema rubroespinal sobre los movimientos de los brazos y las piernas. Los núcleos interpuestos también envían señales al núcleo talámico ventrolateral que se proyecta en la corteza motora. Ahora La vamos a corteza cerebelosa presenta tres capas. Tres capas ya descritas, que de superficial a profundo se detalla en la capa molecular. Las células en cesto y estrelladas son interneuronas GABAenérgicas, es decir, que liberan ácido gamma aminobutírico.
como neurotransmisor e inhiben a sus neuronas destino. Llegan a distintas estructuras de la capa molecular, siendo la célula de Purkinje su más importante sinapsis. En la capa de las células de Purkinje, estas células llegan a los núcleos cerebelosos como fibras cerebelosas que tienen origen en todas las áreas de la corteza, mientras que las que la proyectan hacia los núcleos vestibulares solo nacen en algunos sectores del vermis y el lóbulo floculonodular. Las células de Purkinje utilizan GABA como neurotransmisor e inhiben las neuronas de los núcleos cerebelosos y vestibulares. Son las únicas neuronas eferentes de la corteza cerebelosa. En la capa granulosa de la célula de Golgi tipo 2 es una interneurona GABAergica, cuya acción es inhibitoria sobre la corteza cerebelosa. Las células granulosas utilizan glutamato o aspartato como neurotransmisor, ejerciendo una acción excitatoria sobre las células. De aquí que las células de la granulosa son las únicas neuronas de la corteza cerebelosa cuya acción provoca una respuesta excitatoria. En las aferencias cerebelosas se ingresan principalmente por los pedúnculos cerebelosos medio e inferior. Las fibras trepadoras, estas son las fibras que se relacionan con el aprendizaje motor. En las fibras musgosas corresponde al resto de las aferencias central y periférica de la corteza cerebelosa. Se originan en los somas de las células de los núcleos cerebelosos y de una serie de núcleos provenientes de la protuberancia, bulbo y médula espinal. Esas aferencias terminan sobre las dendritas de las células granulosas, formando una vía indirecta hacia las células de Purkinje. Las fibras musgosas producen espigas simples o potenciales de acción simple. En sus terminaciones aparecen ensanchamientos que forman el centro de un glomérulo cerebeloso. También las aferencias que se originan en el lóculos coeruleus y núcleo del Raphe. Ambas son inhibitorias. Este cerebelo presenta 3 zonas funcionales definidas por sus conexiones y que sirven para clasificar los circuitos cerebelosos. Estas son la zona medial, la intermedia y lateral. El cerebro cerebelo corresponde con la parte lateral del hemisferio cerebeloso que realiza el control automático de los movimientos voluntarios y semivoluntarios. El espinocerebelo está representado por vermis y paravermis, encargado de mantener el tono muscular, y el vestíbulo cerebelo, que está constituido por el lóbulo floculonodular, cuya función es el control del equilibrio. Gracias.